comienza Última Hora Melodía. Última Hora Melodía, con la actualidad de Colombia y el mundo. Una presentación de Saludcop EPS. Saludcop EPS, vocación de servicio. Última Hora Melodía. Directores: Efraín Páez Espitia y Gerardo Páez Mejía. Bienvenidos a toda la información Bogotá, cadena Melodía de Colombia. La Unión Europea reconoció públicamente que la política de seguridad democrática del gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez ha tenido éxitos importantes y confirmó que investigará las actividades de las FARC en el exterior. Afirmamos y admitimos efectivamente que la política de seguridad democrática del presidente Uribe ha tenido éxitos importantes, declaró Gilles de Kerchove, coordinador de la Unión Europea para la lucha contra el terrorismo, luego de reunirse en la Casa de Nariño con el jefe del Estado. El diplomático enfatizó la importancia que tiene para la Unión Europea el respeto a los derechos fundamentales y los derechos humanos. Consideramos desde la Unión Europea que hay que poner a las víctimas del terrorismo y de la violencia en el centro de nuestro trabajo, porque esto contribuye a deslegitimar a los grupos terroristas y a quitarles glamour que ellos pretenden vender, sostuvo el alto funcionario europeo. Asimismo, de Kerchove afirmó que la Unión Europea no apoya las fumigaciones aéreas, sí apoya las erradicaciones manuales y los cultivos alternativos. Comentó que el mandatario colombiano le pidió que transmitiera el mensaje en Europa de que la Unión Europea apoye más a Colombia para desarrollar métodos alternativos de erradicación. Igualmente, el diplomático europeo se declaró respetuoso de los acuerdos militares entre Colombia y Estados Unidos para incrementar la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico. No me corresponde opinar sobre los acuerdos políticos entre Colombia y los Estados Unidos, pero entendemos que el intercambio de información y de inteligencia es importante, tanto para unos como para otros, y que en este sentido el Plan Colombia ha ayudado a la normalización de la situación en el país, y creo que una cooperación cercana en el intercambio de información en general es algo bueno, afirmó el funcionario europeo. Finalmente, luego de recordar que la Unión Europea incluyó a las FARC y al ELN y a las autodefensas en la lista de organizaciones terroristas, de Kerchove anunció que el Consejo de Ministros de la Unión Europea acaba de dar la luz verde para una cooperación entre Colombia y Europol que permitirá el intercambio de información y datos personales. Voy a pedirle al director de Europol que organice reuniones en la sede de Europol en La Haya sobre las actividades de las FARC en el exterior, dijo el diplomático. Bogotá, cadena Melodía de Colombia. Un carabinero de la policía muerto y otros 3 heridos es el saldo del ataque de presuntos guerrilleros del ELN contra la caravana de la Ruta Libertadora. El hecho se registró en el sitio conocido como Alto de la Virgen, entre Nunchía y Morcote, límites de Casanare y Boyacá, cuando la caravana de 300 jinetes del Ejército y la Policía Nacional cumplía su 3ª jornada de la Ruta Libertadora, cuya partida dio el presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, el pasado lunes 20 de julio en Tame, Arauca, como uno de los actos centrales de la celebración del Día de la Independencia Nacional. Según lo previsto, la caravana debe recorrer las 24 poblaciones de Arauca, Casanare y Boyacá, que fueron cabalgadas por Simón Bolívar y sus tropas durante la gesta libertadora. La Ruta Libertadora debe finalizar el próximo 7 de agosto en el puente de Boyacá, sobre el río Teatino, cerca de Tunja, donde se selló la campaña libertadora. Esta tarde la dirección de la policía entregó un comunicado sin mayores detalles en el que confirmó que el ataque cobró la vida del subintendente Jimmy Javier Telles Ortegón y que luego de reforzar la seguridad, la caravana regresó al municipio de Nunchía. Tras los sangrientos hechos, la ministra de Cultura, Paula Marcela Moreno, quien junto a la Presidencia de la República y el Ministerio de la Defensa organizó esos actos conmemorativos de la independencia, afirmó esta noche que la Ruta Libertadora no se suspenderá. Este recorrido histórico no se suspenderá, todo continuará conforme a lo programado, dijo la ministra Moreno. Finalmente, el despacho del ministro de Defensa, a cargo del comandante de las Fuerzas Militares, general Freddy Padilla de León,
informó en un comunicado que en el lugar del ataque terrorista fueron hallados panfletos de la Comisión Ramírez del ELN. El gobierno y la fuerza pública condenan este acto terrorista cometido contra la memoria de los colombianos y a la vez lamentan profundamente el fallecimiento del subintendente Telles Ortegón, héroe del Bicentenario, dice el comunicado del Ministerio de Defensa. Bogotá, cadena Melodía de Colombia. La bancada de la coalición de gobierno en el Congreso de la República está inmersa en una profunda crisis al extremo de que uno de los partidos que la integran planteó un inmediato reajuste del gabinete ministerial. Sin embargo, durante una reunión de último momento en la Casa de Nariño con la bancada del partido de la U, el presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, les pidió calma y prudencia. Hay molestia porque no hay interlocución entre el gobierno y los congresistas. Mientras que nuestro partido apoya la reelección, está siendo maltratado por otras colectividades de la coalición. Y hay sectores que quieren meterse en el gobierno mientras hacen alianzas con otros partidos. Las tajantes afirmaciones fueron hechas por el presidente de la U, Luis Carlos Restrepo, poco antes del encuentro con el jefe del Estado. El excomisionado de paz, Restrepo Ramírez, sostuvo que a su colectividad le están cobrando ser el partido del presidente Uribe Vélez, y señaló que a cambio radical de haber fracturado la coalición de gobierno al apoyar la elección en la presidencia de la Cámara de representante Edgar Gómez de Convergencia Ciudadana. Antes de la reunión con el presidente Uribe Vélez, otros congresistas del partido de la U admitieron que la situación podría entorpecer la aprobación del referendo reeleccionista e incluso la agenda legislativa que el Ejecutivo puso a discusión del Congreso, que el lunes comenzó su jornada ordinaria. Lo único que nos ha pedido el presidente Uribe es calma, prudencia, serenidad y reflexión, y que lo único que prime sean los intereses del país, dijo el excomisionado Restrepo Ramírez al salir de la Casa de Nariño. Bogotá, cadena Melodía de Colombia. El gobierno nacional admitió su preocupación por las incidencias que la revaluación del peso frente al dólar y notificó la escasez de recursos financieros para ayudar a los exportadores, que son los más afectados. En amplio diálogo con la cadena Melodía de Colombia, el ministro de Hacienda, Óscar Iván Zuluaga, dijo que el Ejecutivo está muy atento sobre la evolución del mercado cambiario y aunque reconoció que es preocupante la devaluación de la divisa norteamericana, subrayó que ello se debe a factores externos. Las altas cotizaciones del petróleo, que nuevamente superaron la franja de los $65 el barril, es factor de presión sobre la revaluación, pero seguimos muy atentos, dijo el ministro Zuluaga Escobar. Señaló que debido a los bajos recaudos tributarios a causa de la crisis global de la economía, el gobierno tiene muy poco margen de maniobra para salir a apoyar a los exportadores, como lo hizo el año pasado cuando destinó más de 600.000 millones de pesos en subsidios. Madrid, cadena Melodía de Colombia y Agencia EFE. El exministro colombiano de Defensa, Juan Manuel Santos, consideró hoy que los falsos positivos, como se conocen en Colombia, los asesinatos de civiles por militares, que los presentan después como guerrilleros muertos en combate, son un problema del pasado. En su intervención en el foro Tribuna Iberoamericana en Madrid, que organizan la Casa de América y la Agencia EFE, el exministro colombiano destacó que las autoridades de su país actuaron contundentemente frente a esa práctica macabra para que los responsables no quedasen impunes. Nunca quisimos tapar nada, todo lo contrario, hemos abierto a todas las investigaciones toda la información, señaló Santos Calderón, que estaba al frente del Ministerio de Defensa cuando se desató ese escándalo. Bogotá, cadena Melodía de Colombia. Por presuntas irregularidades en el ejercicio de sus funciones, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia abrió una investigación preliminar contra el expresidente de la Cámara de Representantes, Alfredo Cuello Baute. Fuentes del alto tribunal confirmaron que se trata de establecer si hubo actos dolosos en un contrato por 1.094 millones de pesos para la compra de computadores e impresoras para la Corporación Legislativa. El hermano del ex parlamentario Manuel Guillermo Cuello Baute, ex superintendente de notariado y registro, también está involucrado en el llamado escándalo de la Feria de las Notarías para favorecer la aprobación de la reelección presidencial. Salud.
Madrid, cadena Melodía de Colombia y Agencia F. Sobre los informes hallados en los computadores incautados en el campamento en el que fue abatido el número 2 de las FARC, Raúl Reyes, el 1 de marzo del año pasado en territorio ecuatoriano, vamos a ver más porque hasta ahora no hemos visto todo. Así lo afirmó el exministro colombiano de Defensa, Juan Manuel Santos, durante su intervención en el foro Tribuna Iberoamericana, promovido por la Casa de las Américas y la Agencia F, al ser preguntado si en los próximos meses, a medida que se acerquen las elecciones presidenciales del próximo año en Colombia, se irá conociendo más información en los ordenadores del abatido cabecilla subversivo. Explicó el exministro Santos Calderón que en esos 3 ordenadores portátiles se encontraron más de 39.000 documentos, muchos de los cuales, los más importantes, ya se conocen. Pero hay mucho que todavía no ha sido publicado, y mucho se ha conocido en forma aislada, y cuando comienza uno a vincular un hecho con otro, ve el retrato más claro, agregó el exministro Santos Calderón. La Interpol, Organización Internacional de Policía Criminal con sede en Lyon, Francia, certificó que los 3 ordenadores decomisados por tropas de Colombia tras el bombardeo del 1 de marzo de ese año al campamento de Raúl Reyes en la provincia ecuatoriana de Sucumbíos no fueron manipulados por las fuerzas militares colombianas. Quito, cadena Melodía de Colombia y Agencia F. Miguel Carvajal, ministro coordinador de Seguridad Interna y Externa de Ecuador, desestimó hoy la información transmitida por la prensa colombiana de una supuesta entrega de $300.000 de las FARC a la campaña electoral del actual jefe del Estado de ese país, Rafael Correa. Carvajal aseguró que si es que hay alguna persona que en su momento fue y pidió a nombre del gobierno de Alianza País recursos a las FARC, que nos digan quién ha sido. Este movimiento jamás ha pedido recursos a nadie en el extranjero. Jamás hemos recibido recursos de nadie del extranjero, mucho menos de las FARC, dijo el ministro Carvajal. Afirmó que la versión de los $300.000 es parte del show, así como el video del Mono Jojoy en el que se habla de supuestos aportes económicos a la campaña de Correa. Tegucigalpa, cadena Melodía de Colombia y Agencia F. Miles de simpatizantes del gobierno del nuevo presidente de Honduras, Roberto Micheletti, marcharon hoy por las calles de Tegucigalpa en apoyo a la democracia y para expresar su rechazo al retorno del mandatario depuesto Manuel Zelaya y a la injerencia del gobierno venezolano de Hugo Chávez. Vestidos con camisetas blancas y azules, los colores de la bandera hondureña, los manifestantes recorrieron un bulevar en el este de Tegucigalpa con destino hacia el centro de la capital, donde participaron de una nutrida concentración. Los participantes en la movilización, que llegó a alcanzar en su recorrido unos 2 kilómetros de largo, coreaban consignas en contra de Zelaya y de